Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek protagonizan uno de los episodios más intensos y comentados de los últimos tiempos. Una pelea explosiva, una carta secreta y un mensaje que podría cambiarlo todo. Si todavía me amas, léela, fue la frase con la que cerraba una carta que ahora está en el centro de esta historia. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Te lo contamos todo. Todo comenzó con una fuerte discusión entre Tuba y Engin. Según una fuente cercana, la tensión venía acumulándose desde hacía semanas. Al parecer, un desacuerdo sobre un proyecto profesional que involucraba a ambos fue el detonante de una serie de reproches y acusaciones mutuas. No me esperé esto de ti, Engin. Pensé que podíamos hablarlo con calma, habría dicho Tuba en medio del conflicto. Por su parte, Engin, visiblemente alterado, le respondió, siempre soy yo el que cede. Esta vez no pienso callarme. Tras el enfrentamiento, Tuba abandonó la casa que ambos compartían temporalmente por motivos de grabación. Pero antes de irse, dejó algo sobre la mesa del comedor, una carta escrita a mano, doblada cuidadosamente, con una frase escrita al dorso, si todavía me amas, léela. Esa acción, cargada de emoción y significado, fue confirmada por una amiga íntima de Tuba, quien reveló, ella no sabía cómo decírselo. Por eso escribió esa carta. Fue su manera de darle una última oportunidad a lo que tenían. La misma fuente asegura que Engin tardó 2 días en abrir el sobre. Estaba muy dolido. Me dijo que no sabía si estaba listo para leer algo que podría herirlo más, afirmó. Finalmente, una noche, según los informes, se sentó en el jardín de su casa con la carta en las manos y la leyó de principio a fin. Y lo que leyó lo dejó sin palabras. La carta, según ha trascendido, contenía confesiones profundas de Tuba. En ella hablaba de sus inseguridades, de los momentos en los que sintió que Engin se alejaba emocionalmente y también de su deseo de volver a empezar. Sigo creyendo que lo nuestro tiene sentido. Pero si para ti no lo tiene, no vuelvas. No te obligues. Solo quiero que seas sincero, habría escrito la actriz. Engin, tras leerla, no hizo ninguna publicación ni comentario en redes. Pero sus acciones hablaron por él. Al día siguiente, fue visto en las cercanías del departamento de Tuba, donde al parecer tocaron la puerta durante más de 10 minutos antes de que él decidiera irse. No hubo respuesta. Una fuente reveló que Tuba había salido ese día y no sabía que Engin había ido a buscarla. Cuando se enteró, habría dicho, no lo puedo creer. Pensé que ya había cerrado esa puerta. Según la misma fuente, esa noche fue devastadora para ambos. Engin volvió a su casa con la carta en el bolsillo y una mirada perdida. Parecía como si todo su mundo se hubiese derrumbado. No hablaba, no comía, simplemente miraba el techo como esperando una señal, comentó uno de sus compañeros de rodaje. Al parecer, esa carta no solo removió su corazón, sino que también lo enfrentó a emociones que llevaba tiempo reprimiendo. Pasaron 3 días sin contacto. Ni un mensaje, ni una llamada. El silencio era absoluto. Pero algo cambió el 4.º día. Tuba, mientras regresaba de una sesión de fotos, recibió un ramo de flores sin remitente. Eran lilas, sus favoritas. Junto a ellas, una nota sencilla que decía, sí, todavía te amo. Y he leído cada palabra. La reacción de Tuba fue inesperada. Según una persona del equipo que la acompañaba ese día, la actriz se quedó inmóvil por varios segundos, luego sonrió levemente y dijo, entonces,
aún no todo está perdido. Esa frase fue suficiente para encender una nueva ola de rumores en las redes sociales. Muchos fans comenzaron a teorizar que una reconciliación estaba en camino. Pero no sería tan fácil. Esa misma noche, Enjin volvió a tocar la puerta del departamento de Tuba. Esta vez, ella sí estaba. Pero no abrió de inmediato. Se quedó detrás de la puerta durante minutos, respirando profundamente. Luego, finalmente, giró la manija y lo miró fijamente. ¿Por qué ahora, Enjin?, preguntó, con la voz quebrada. Él bajó la mirada y respondió, porque no supe cómo enfrentar todo esto antes. Pero tu carta me despertó. La conversación que siguió fue larga, dolorosa y a la vez sanadora. Hablaron de sus heridas, de sus expectativas frustradas, de las veces que se hirieron sin querer. Pensé que ya no me amabas, confesó Tuba en un momento. Enjin le respondió, nunca dejé de amarte. Solo dejé de demostrarlo. No hubo abrazos ni besos esa noche. Pero sí un acuerdo, comenzar desde cero, sin presiones, sin promesas vacías. Vamos paso a paso. No quiero perderte otra vez, pero tampoco quiero forzarte a quedarte, dijo él. Tuba asintió. Está bien. Comencemos con un café. Como dos personas que se están redescubriendo, propuso ella. Desde entonces, han sido vistos en lugares discretos, alejados del foco mediático. Cafeterías pequeñas, librerías, caminatas nocturnas. Nada extravagante, pero sí significativo. Una persona que los vio recientemente en un parque afirmó, no se tocaban, pero se miraban como si el mundo no existiera. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su reconciliación. Pero las señales son claras. Ambos han comenzado a seguirse nuevamente en redes sociales, han interactuado con likes y han compartido frases que muchos consideran indirectas. Tuba, por ejemplo, publicó una imagen con el texto, a veces, el amor necesita espacio para respirar, no para desaparecer. Mientras que Enjin compartió una foto del mar con la frase, cuando el mar está en calma, se ve el reflejo de todo lo que importa. Los fans están divididos. Algunos piensan que la pareja está jugando con el misterio para mantener la atención mediática, mientras que otros creen que están atravesando un proceso real de sanación emocional. Lo que es cierto es que, detrás de toda esta historia, hay sentimientos profundos y un pasado compartido que no se puede borrar fácilmente. Un amigo en común dijo algo que resume bien la situación: ellos no son una pareja cualquiera. Lo que tienen es fuego y hielo. Cuando se aman, iluminan todo. Cuando se hieren, se congelan mutuamente. Pero aún así, se buscan. Siempre se buscan. ¿Será esta nueva etapa el inicio de algo duradero o simplemente un intento más que terminará en decepción? El tiempo lo dirá. Por ahora, sus seguidores solo pueden esperar nuevas señales, nuevas palabras, quizás una foto juntos, quizás una declaración. Pero lo que está claro es que esta historia aún no ha terminado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Tuba y Enjin lograrán reconstruir lo que una vez los unió? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que ha tocado miles de corazones. No olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Crees que Enjin debería responder? ¿Están destinados a volver? Tu opinión es muy importante para nosotros.